¿Qué tal están todos? Yo soy Otlaner Silva y bueno, en el siguiente seminario estaremos desarrollando el tema número 4 correspondiente al metabolismo de los carbohidratos. Bien, antes de comenzar debemos tener en claro dos conceptos fundamentales que son los de carbohidratos y por supuesto el de metabolismo. Cereales, granos, pan, galletas, todos esos alimentos que les acabo de mencionar son carbohidratos. Recordemos que la principal función de los carbohidratos es brindar energía al cuerpo. Pero, ¿cómo? Bueno, a través de una serie de procesos químicos. A esta serie de procesos químicos se le conoce como metabolismo. En el caso de los carbohidratos, el metabolismo comienza con la digestión. Aquí hay una degradación enzimática que transforma el almidón, que es el carbohidrato más presente en toda nuestra dieta, se transforma a glucosa, que es la forma más simple que puede tener un carbohidrato. Una vez sucedida esta digestión, esta degradación enzimática, la glucosa se va a absorber y va a llegar a la sangre. Y en la sangre va a viajar a todas las células del cuerpo que necesiten energía. ¿Por qué? Recordemos que la principal función de los carbohidratos son dar energía. Bien, una vez la glucosa llega a la célula va a entrar en un proceso catabólico conocido como glucólisis. La glucólisis, bueno, es un proceso que destruye la glucosa y la transforma en energía básicamente. De todas formas, más adelante mis compañeros les explicarán más a fondo este proceso. Bien, una vez la célula hizo glucólisis, la célula va a entrar en otro proceso metabólico conocido como glucogénesis. Aquí se va a transformar la glucosa en glucógeno y esta será almacenada en el hígado para cuando hayan situaciones de ayuno. Una vez que ya se hizo glucólisis y glucogénesis, la célula va a entrar en otro proceso metabólico conocido como vías de Pantosa. Aquí la glucosa que se reciba se va a transformar en otros azúcares, en azúcares mejor dicho. Lo antes explicado es el metabolismo de los carbohidratos en periodos entre comidas, cuando hay una fuente constante de alimento. Pero el metabolismo es totalmente distinto en periodos de ayuno, ya que aquí se va a metabolizar el glucógeno que fue almacenado en el hígado y que fue producto del proceso de glucogénesis. Bien, este glucógeno va a entrar en dos procesos metabólicos. El primero de ellos es el de glucogenólisis y el segundo el de gluconeogénesis. De ese modo, en el presente seminario se abordarán todos los temas mencionados anteriormente: digestión de los carbohidratos, absorción de los carbohidratos, metabolismo de los carbohidratos en periodo postprandial, o sea, el periodo entre comidas, y el metabolismo de los carbohidratos en el periodo de ayunas. Gracias. Siguiendo con el orden de ideas, nos conseguimos con lo que es la digestión de los carbohidratos. Antes que nada, debemos tener en cuenta qué es un carbohidrato. Los carbohidratos son biomoléculas que también pueden ser conocidas por sus otros nombres, como los hidratos de carbono, los glúcidos, los azúcares o sacáridos. La principal función de los carbohidratos es la obtención de energía. Existen 4 tipos de carbohidratos, los cuales son los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, debido a que están formados por una sola molécula. Los disacáridos, los disacáridos son los más abundantes. Están en la sacarosa, en la maltosa, en la celuliosa y en la lactosa. También tenemos los que son los oligosacáridos. Estos aparecen unidos a las proteínas y se les conoce como glucoproteínas. De último tenemos los polisacáridos. Los más comunes son el almidón, la amilasa, el glucógeno, la celulosa y la quintina. Una vez teniendo en cuenta lo que es los carbohidratos, ya podemos empezar lo que es el proceso de digestión. El proceso digestivo comienza cuando introducimos el alimento en nuestra boca, que ahí iniciaría el proceso de digestión de los polisacáridos, a través de la introducción de la amilasa, que esta es una enzima digestiva de la saliva. Como segundo paso, sabemos que el alto contenido del ácido del estómago inhibe la actividad de la enzima,
Por ende, la digestión de los carbohidratos se suspende aquí. Al irse vaciando en el intestino delgado, el pH cambia dramáticamente desde un ácido fuerte hasta un contenido alcalino. Como tercer paso, tenemos que el páncreas secreta el bicarbonato para neutralizar el ácido proveniente del estómago. Esto hace que promueva la actividad digestiva de las enzimas. Luego de esto, los nutrientes en la sangre son transportados hasta el hígado. Después, ocurre que los carbohidratos no digeribles por el tubo digestivo forman lo que es la composición de las heces. Por ende, significa que el cuerpo, absorbe todo lo que le hace bien y desecha todo lo que lo necesita. Por último, el hígado lleva a cabo la digestión de los carbohidratos en respuesta a las hormonas de insulina y glucagón. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Lucena y les estaré explicando acerca del proceso de absorción y de transporte de los carbohidratos. La absorción consiste en llevar a los monosacáridos del intestino a la circulación. Una vez que los monosacáridos se encuentren en la sangre, van a poder llegar a los distintos tipos de célula para luego poder entrar a lo que conocemos como vías metabólicas. La glucosa formada por la digestión de los carbohidratos se absorbe en el intestino delgado. ¿Qué pasa cuando es el intestino grueso quien recibe a los carbohidratos? Bueno, van a ocurrir una serie de signos y síntomas como la diarrea, la flatulencia y la distensión abdominal, que se conocen como la malabsorción. Para conocer un poco más a detalle acerca del proceso de absorción y de transporte, debemos conocer que en la célula intestinal, también conocido como borde en cepillo por su forma, esta célula va a tener transportadores que van a absorber a los carbohidratos. Para este punto, los monosacáridos de mayor relevancia serían la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa y la galactosa van a entrar a la célula por medio de un mismo transportador, denominado como SGLT1, que entra a la célula unido a sodio, mientras que la fructosa va a entrar a la célula por medio de otro transportador que se llama GLUC5. Una vez que todos estos monosacáridos se encuentran en el enterocito, van a salir a la circulación por medio de otro transporte, que se conoce como GLUC2. Los GLUC, al ser conocidos como transportadores que ingresan monosacáridos a todas las células del organismo, tienen su propia clasificación. Se clasifican en GLUC1, GLUC2, GLUC3, GLUC4 y GLUC5. Todos ingresan glucosa, a excepción de GLUC5, que ingresa solamente fructosa. En cuanto a la localización, el GLUC1 se localiza en el enterocito, el GLUC2 se localiza en páncreas, en hígado y es conocido como el GLUC independiente de la insulina. El GLUC3 se localiza en neuronas, el GLUC4 se localiza en músculo y en tejido adiposo y es conocido como el GLUC dependiente de la insulina. Finalmente, los hidratos de carbono en forma de monosacáridos pasan a la sangre por medio de la vena porta y posteriormente al hígado, desde donde pueden ser transportados como glucosa a todas las células del organismo para ser metabolizada y finalmente producir energía. Mi nombre es Humberto Silva y hoy les explicaré un poco acerca de la glucólisis. La glucólisis es un proceso en el cual las células en las reacciones enzimáticas que no necesitan oxígeno descomponen parcialmente a la glucosa, es decir, al azúcar. La glucólisis es uno de los métodos que usan las células para producir energía. Cuando la glucólisis se vincula con otras reacciones enzimáticas que usan oxígeno, se posibilita una descomposición más completa de la glucosa y se produce más energía. La glucólisis es la ruta metabólica mediante la que se degrada la glucosa hasta 2 moléculas de piruvato, a la vez se produce más energía en forma de ATP. La ruta está formada por 10 reacciones enzimáticas, 3 irreversibles y 7 reversibles. Es una ruta metabólica universalmente distribuida en todos los organismos y en todas las células. Se considera que tiene 2 fases o 2 etapas. En la primera fase decimos que es el gasto de energía. En esta primera etapa se transforma la molécula de glucosa en 2-desgliceraldehído, una molécula de bajo rendimiento energético. Para ello se consumen 2 unidades de energía bioquímica, es decir, ATP, adenosín trifosfato.
Sin embargo, en la siguiente fase se duplicará la energía obtenida gracias a esta inversión inicial. Así, del ATP se obtienen ácidos fosfóricos que aportan a la glucosa grupos fosfatos, componiendo un azúcar nuevo e inestable. Este azúcar pronto se divide y se obtiene como resultado dos moléculas semejantes, fosfatadas y con 3 carbonos. A pesar de tener la misma estructura, una de ellas es distinta, por lo que adicionalmente será tratada con enzimas para hacerlas idénticas a las otras, obteniendo así compuestos idénticos. Todo esto ocurre en una cadena de reacción de 5 pasos. En la segunda fase o en la segunda etapa, logramos la obtención de la energía. El gliceraldehído de la primera fase se convierte en la segunda en un compuesto de alta energía bioquímica. Para ello se acopla con nuevos grupos fosfatos, tras perder 2 protones y electrones. Así se somete a estos azúcares intermedios a un proceso de cambio que va liberando de manera paulativa sus fosfatos para obtener así 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato, que continuarán su ciclo por su cuenta ya terminada la glucólisis. Para conocer un poco más sobre la glucólisis debemos saber qué produce. Podemos decir que tiene lugar en el citoplasma celular y el producto final de esta es el piruvato, el cual puede ser utilizado tanto en la respiración anaeróbica si no hay oxígeno disponible o en la respiración aeróbica a través del ciclo TCA, que produce mucha energía útil para la célula. Mi nombre es Ana Gabriel Piñero y continuando sobre la glucólisis. Su importancia se basa en que esta es una de las rutas metabólicas principales, ya que se da con sus diferencias en distintos organismos, ya sean unicelulares o multicelulares. Además, está comprobado que en ciertos organismos y células dependen de este proceso para poder subsistir. En la bioquímica es un proceso de suma relevancia. Por un lado tiene una importancia evolutiva, ya que es la reacción base de la vida y aparte también sirve como sostén para la vida celular. Y por otro lado, su estudio da distintos datos acerca de las distintas rutas metabólicas existentes y acerca de la vida de nuestras neuronas. Tenemos como por ejemplo los estudios que se han realizado en las universidades de España y en el Hospital Universitario de Salamanca, en el cual dicen o explican el vínculo que se puede dar entre la supervivencia neuronal del cerebro y el incremento de la glucólisis y cómo esto afecta a dichas neuronas. Gracias a esto se podría decir que podría llegarse a la clave para poder entender enfermedades tales como son el Parkinson y el Alzheimer. Entre las funciones de la glucólisis encontramos que estas son muy simples. Una de ellas es la obtención de energía bioquímica necesaria para realizar ciertos procesos celulares. Y gracias a la obtención del ATP por la ruptura de la glucosa, distintos tipos de forma de vida pueden obtener la energía necesaria para disparar distintos procesos químicos más complejos. Es por esto que a la glucólisis también se le conoce como disparador o detonador. Gracias. Mi nombre es Ángeles Patricia Rivero Domínguez y yo les voy a hablar sobre la glucogénesis. La glucogénesis es la ruta metabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple, la glucosa 6-fosfato. La síntesis de glucógeno ocurre después de una comida cuando la concentración sanguínea de glucosa se eleva. Es estimulada por la insulina y se lleva a cabo principalmente en el hígado, en los hepatocitos y en menor medida en el músculo, en los miocitos. El único alimento de la vía glucogénica es la glucosa 6-fosfato. El glucógeno se forma por la incorporación repetida de unidades de glucosa ofrecidas al sistema de forma de UDP-glucosa a una semilla de glucógeno preexistente, la glucogenina. Se estimula por la hormona insulina secretada por las células betas de los islotes de Langerhans del páncreas y se inhibe por su contrarreguladora, la hormona glucagón, que es secretada por las hormonas alfas de los islotes de Langerhans del páncreas, que estimula la ruta catabólica para degradar el glucógeno almacenado y transformarlo en glucosa y así aumentar la glicemia.
Hola, mi nombre es Emi González y les vengo a hablar sobre las vías de pentosa. La vía de pentosa es una ruta alternativa para el metabolismo de la glucosa, cuya función principal es la de generar energía, pero no en forma de ATP, sino en forma de poder reductor, es decir, NADPH, que significa nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato, y el hidrógeno. Dentro de sus funciones principales destaca lo que es la producción de poder reductor, como lo dije anteriormente, la de producir dióxido de carbono para luego generar lo que son, o la de producir antígenos, también lo que es la producción de pentosas, la degradación de glucosa a través de la ruta del catabolismo de la glucosa, y también la degradar lo que es las pentosas. Ellos, además de producirlas, las van a ir eliminando. Dentro de estas vías de pentosa se encuentran dos fases muy importantes. La primera es la fase oxidativa, la cual es una fase o es un proceso irreversible en donde se va a producir lo que es todo el poder reductor de la vía, y también se va a generar lo que es la primera pentosa. También se encuentra lo que es la fase no oxidativa. Es una fase o es un proceso totalmente reversible, en donde su función principal es la interconversión de monosacáridos o fosfato. También se encuentran diversas vías, las cuales son el glicerol, que es una vía de transporte conocida como glicerol fosfato lanzadera. También se encuentra la glucogénesis, la cual es una vía anabólica para la síntesis de glucosa. Está la gluconeogénesis, la cual es una vía para la síntesis de glucosa, pero sin la presencia de lo que son los hidratos de carbono. Y por último se encuentra la glucogenólisis, la cual es una vía para degradar el glucógeno y obtener lo que es la glucosa, pero de una forma mucho más rápida. Estas vías de pentosa son muy importantes, ya que la deficiencia de esta ruta va a generar lo que son diversas complicaciones, como por ejemplo enfermedades como la pentosuria esencial, las cuales son simplemente grandes concentraciones de un azúcar llamado L-cilulosa. Y también la deficiencia de las enzimas principales de la vía de la pentosa pueden generar lo que es una anemia hemolítica, entre otras deficiencias que pueden generar la falta correcta de esta vía. Hola, mi nombre es María Fernanda Melani y les voy a estar explicando el proceso de la glucogenólisis en el metabolismo en el periodo de ayuno. La glucogenólisis es el proceso por el que pasa un glucógeno que se encuentra en el hígado para ser transformado en glucosa y poder pasar a la sangre. Dicho proceso se da gracias a tres etapas, en las cuales las enzimas que actúan lo hacen para liberar la glucosa del hígado y en los músculos para alimentar la sangre, y así poder regular normalmente la tasa de glucemia. Este proceso consiste en separar un monómero de glucosa de un glucógeno mediante fosforólisis, que es la ruptura por medio de adición de un fosfato. Este no es un proceso inverso, también existen etapas irreversibles. La degradación de la glucosa se hace mediante las enzimas de la vía anabólica. Las enzimas incluidas en el proceso de glucogenólisis son el glucógeno fosforilasa, el fosfoglucomutasa y el glucosildtransferasa. Las etapas de la glucogenólisis. La primera es la fosforólisis de glucógeno. La acción de la fosforilasa cataliza la ruptura de las uniones glucosídicas por inserción de carbono 1. En esta etapa no es necesario el ATP, ya que la fosforilasa actúa en el extremo no reductor de las ramificaciones, liberando así la glucosa 1-fosfato. La segunda etapa es la hidrólisis de uniones glucosídicas. Es donde la ruptura de enlace se realiza por la hidrólisis, que es catalizada por la enzima desramificante, lo cual hace que deje la glucosa libre. Posteriormente tenemos la tercera etapa, que es la formación de la glucosa 6P. Es donde la glucosa 1P pasa a ser 6P gracias a la enzima fosfoglucomutasa. Cabe destacar que esta acción es inversa. Y por último tenemos la cuarta etapa, que se trata de la formación de la glucosa libre.
En esta última etapa se realiza la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato por la glucosa y fosfato inorgánico. La gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la ruta metabólica que permite la síntesis de glucosa a partir de sustratos no glúcidos, principalmente en el hígado. La guía como tal apareció temprano en la filogenia de los seres vivos, pero actualmente se le relaciona con la respuesta del ayuno, que es cuando se activa, y la alimentación, que es cuando se inhibe. La gluconeogénesis se relaciona y coordina con otras rutas metabólicas como la glucólisis y el ciclo de Krebs. Se conoce la gluconeogénesis, glucosa, gluco, neo como nuevo y génesis como la formación. Entonces podemos decir que es la formación de glucosa nueva formada por un piruvato. Pero este piruvato va a necesitar 3 sustratos para formarse. ¿Dónde se produce la gluconeogénesis? Se produce principalmente en el hígado y un 10% en los riñones. ¿Para qué sirve la gluconeogénesis? En la glucólisis, cuando se degrada el glucógeno, se utiliza cuando estamos en hipoglicemia. Bueno, en la gluconeogénesis también, cuando estamos en hipoglucemia, en ayuno o cuando tenemos niveles bajos de azúcar, necesitamos un medio endógeno que la produzca. Y ese medio va a ser la gluconeogénesis dentro de las 24 horas. Generalmente dentro de las 12 horas es la glucólisis y después de las otras 12 horas es la gluconeogénesis. Este es el medio para restablecer los niveles de glucosa en la sangre y es activado por el glucagón, al igual que en la glucólisis, y también por la epinefrina, y está inhibido por la insulina. Existen 3 sustratos importantes para la formación del piruvato al comienzo de la gluconeogénesis. El primero es el lactato, que se forma por la glucólisis anaeróbica. El segundo es la alanina y el tercero es el glicerol 3-fosfato, que también forma parte de la glucólisis. Estos 3 sustratos se convierten en piruvato, el lactato y la alanina directamente, pero el glicerol 3-fosfato en cambio se convierte en fosfenolpiruvato y de ahí se convierte en piruvato en el citoplasma. Una vez formado el piruvato, entra en la mitocondria el piruvato que forma el ciclo de Krebs, pero como es para la gluconeogénesis, se convierte en oxalacetato mediante la enzima piruvato carboxilasa. Una enzima carboxilasa se conoce que es una enzima a veces que utiliza ATP, biotina y CO2. El oxalacetato se convierte en malato porque el oxalacetato tiene que regresar al citoplasma y lo hace por medio de un transporte, y este transporte es el transporte de malato. Una vez en el citoplasma se convierte nuevamente en oxalacetato y luego se convierte en fosfonolpiruvato mediante la enzima fosfonolpiruvato carboxiloquinasa. Esta enzima utiliza GTP y se queda con GDP. El fosfonolpiruvato se convierte en glicerol 3-fosfato y este se convierte en fructuosa 1,6-fosfato para luego mediante la enzima fructuosa 1,6-fosfatasa liberando un fosfato inorgánico para convertirse en glucosa 6-fosfata. Esta glucosa 6-fosfata se convierte en glucosa mediante la enzima glucosa 6-fosfatasa, que localizada en el retículo endoplásmico permite al hígado aportar glucosa al torrente sanguíneo y libera también un fosfato inorgánico. Con este proceso podemos obtener la glucosa, que es el resultado final de la gluconeogénesis. Implicaciones clínicas y perspectivas. Se conoce una extensa variedad de infecciones de carácter metabólico en la que existe la gluconeogénesis alterada. Entidades patológicas como la obesidad, la diabetes y el llamado síndrome metabólico, que se caracterizan por promover niveles elevados de glucosa sanguínea aún en estados de ayuno. Otra situación que eventualmente puede favorecer el aumento de la gluconeogénesis en estados alterados de salud es el incremento de sustratos gluconeogénicos que acompañan ciertos padecimientos. En esta categoría se encuentra la actividad lipolítica elevada, que se traduce como el incremento del glicerol circulante, además de una mayor disponibilidad de ácidos grasos libres cuya oxidación en el hígado favorecen la gluconeogénesis. Condiciones que favorecen la liberación de aminoácidos en el tejido muscular como la caquexia, que aumentan la disponibilidad de la alanina, que es un sustrato utilizado para la gluconeogénesis.
Se ha conocido que en los últimos años una cascada de respuestas transcripcionales que se inicia en el retículo endoplásmico en situaciones de estrés metabólicos que se conocen como respuestas reticulares. La respuesta reticular en el hígado se ha asociado con el desarrollo de la diabetes y la obesidad. La ingesta de etanol tiene un efecto inhibitorio en la gluconeogénesis, ya que el mecanismo de acción del etanol para ejercer esta acción es consecuencia de su metabolismo, ya que al servir de sustrato en la enzima alcohol deshidrogenasa genera un desbalance del equilibrio del redox, tanto citosólico como mitocondrial. El estado redox altamente reducido, promovido por el etanol, incide sobre el equilibrio de reacciones que favorecen las transformaciones intermediarias gluconeogénicas hacia otros metabolitos. Por ejemplo, el piruvato se convierte en lactato y el oxalacetato en malato, y el resultado final es un decremento de la actividad de la gluconeogénesis que coadyuva a la hipoglicemia, que frecuentemente es caracterizada en los consumidores de bebidas etílicas. Muchas gracias.